El señor Al Gore, que anda con ese discurso por el mundo entero, además cobrando por dar ese discurso, él habla también en parte de su discurso de que hay que racionalizar el consumo de energía, pero su factura eléctrica y de gas es 10 veces o 20 veces, dicen algunos, haciendo el cálculo, de lo que consume un norteamericano promedio. Entonces, ¿qué nos puede decir el señor Al Gore? Si él es un gran despilfarrador de energía. O sea, no se corresponde su discurso con su vida, con su vida cotidiana. Él que llama a un ahorro de energía dentro de ese discurso que tiene del calentamiento global, él en una de sus casas tiene un consumo enorme y esa factura del señor Gore está en internet, la puede ver el que quiera buscar eso. Pongan en internet factura eléctrica de Al Gore y le va a aparecer. Y verán la cantidad de kilovatios que él consume y entonces anda por el mundo como un líder, como un hombre que está creando conciencia del calentamiento global. Uno se pone a observar, hay muchísima gente en el mundo, y aquí en Argentina, en el continente, que están haciendo muchas cosas. Yo he visto, por ejemplo, un canal cultural de aquí de Argentina, en Salta, una cantidad de personas que están cocinando con energía solar directa. Si no energía solar fotovoltaica, sino directa, es decir, con una especie de láminas que concentran el calor solar y allí ponen una olla y ahí calientan cosas. Hornos también. Hay en la Patagonia, Argentina, hay también muchísimo, se están haciendo molinos de viento para producir energía eólica. O sea, el mundo lo está haciendo. En Europa también pasa lo mismo, lo están haciendo. Pero tenemos que ir a una cosa que es a la generación distribuida, a un modelo de generación distribuida de energía. Es decir, no los grandes centros de producción energética, no los grandes centros, que salga el tren. Que salga el tren porque eso es un medio de transporte. Ahí de personas, bueno. Bueno, ahí va. Si esa gente se trajera en vehículos, bueno, sería una cosa exagerada de consumo energético, ¿no? Entonces, el capitalismo se construyó con la concentración del capital y eso fue universal. Entonces tenemos una matriz energética en Argentina, en Venezuela, entonces con grandes centros de producción, grandes centrales hidroeléctricas, grandes ríos represados para producir energía hidroeléctrica, grandes centrales térmicas, grandes centrales nucleoeléctricas de energía nuclear. Y tenemos que ir, eso no se puede desmantelar de un día para otro, porque sería una locura, pero ir cambiando la matriz energética a centrales o centros de producción pequeños. Es decir, casas que tengan, donde haya corrientes de viento importantes, que tengan su molino eólico pequeño, que pueden con esa energía y acumulándola en baterías pueden disponer de muchas cosas y hacer muchas cosas en la casa y tener una energía allí combinada, bueno, con otra fuente que puede ser energía fotovoltaica obtenida de irradiación solar, ¿no? De la luz solar, que puedes tener el uso del gas que se produce en la descomposición de la basura. Todo eso para ir cambiando la matriz energética, ¿no? Porque esas concentraciones de centros productores de energía, ahí se pierde mucha energía, se pierde mucho en la transmisión de la energía, pues están siempre tan lejos pues, de los centros de consumo. Entonces, en la transmisión de esas energías hay una pérdida importante, que si tú distribuyes lo que se llama la generación distribuida, la pérdida van a ser menores. Eso viene, de eso no nos salvamos, porque le quiero decir a los economistas de que sus leyes no son infalibles, y le quiero decir que hay unas leyes que tampoco me atrevo a decir que son infalibles, pero hay unas leyes muy importantes de la termodinámica, que es la primera y segunda ley de termodinámica, sobre todo la segunda ley de termodinámica, que es la ley de entropía, que es la entropía. Es decir,
la primera ley es la conservación de la materia de energía. La segunda ley es que en todo proceso energético hay una pérdida. Hay una pérdida. Y de esto no se salva nadie, ni la humanidad. El futuro no nos preocupa mucho, porque son millones y millones de años, terminará pues imponiéndose la entropía y bueno, y se acabará el universo. Bueno, eso no nos tiene que preocupar mucho, faltan muchísimos millones de años. Pero eso sí es importante. Si no, tenemos que ir hacia una sociedad, y te voy a hablar de un concepto que a lo mejor no se utiliza mucho o no se ha utilizado, yo no lo he oído mucho, que ir a una sociedad de baja entropía. ¿Qué significa esto? Una sociedad de bajo consumo energético. Eso no quiere decir que sea una sociedad que va a vivir peor que la anterior, ¿no? Es una sociedad que va a vivir mejor. Cuando tú veas a las personas caminando, cuando tú ves a las personas trasladándose en bicicleta, cuando tú ves a las personas comiendo lo necesario y no engordando de la manera como se engorda, en los problemas de obesidad que hay en el mundo, sobre todo en el mundo del norte, en los Estados Unidos. Entonces te vas a ver que la gente, el mundo va a ser mucho más amable, más soportable de lo que es ahora. Entonces eso, la pregunta que tú me hacías es, ojalá que sea un proceso de convencimiento, ojalá los pueblos que entiendan que son más, que entienden con mayor rapidez. No, que se le está botando. Ah, ok. Y que esto no dé origen a una gran a guerras pues en el mundo, para un sufrimiento enorme de la humanidad. Ojalá se vaya haciendo a partir de los pueblos. En Venezuela, por ejemplo, que somos un país con muchísima energía hidrocarburífera, que la queremos compartir. O sea, a Chávez, Chávez es una propuesta que para Venezuela, si lo vemos como una unidad, como Venezuela como una unidad, a Venezuela le saldría, desde el punto de vista capitalista, desde el punto de vista si lo vemos de negocio, le saldría mucho mejor vender su gas en forma licuada, montar unas plantas para licuar gas, como se había planteado antes del gobierno de Chávez, antes que llegara Chávez a la presidencia, y vender eso en los mercados internacionales, porque el precio es altísimo, al precio que Chávez le ofrece traer el gas y vender el gas a todos estos países de Sudamérica. Entonces el proyecto del Gran Gasoducto del Sur, que lo han vilipendiado de todas maneras, le han dicho que es un proyecto faraónico, que es una inversión enorme, que eso no es viable, que más barato es transportar gas licuado. Pero es que esos no son los datos que nosotros que maneja la Revolución Bolivariana. Nosotros no estamos viendo eso como una cosa de rentabilidad para nuestro país. Estamos viendo como una necesidad del continente. Entonces es probable, si hacemos el cálculo, a lo mejor es más barato montar una planta de gas para licuar gas y traerlo en buques tanqueros de gas licuado. Pero no se trata de eso, se trata de toda una infraestructura que se va a construir en el continente, que no tiene regreso. Es decir, los barcos cambian de ruta. En cambio, tú haces un gasoducto que llegue desde Venezuela, pasando por Brasil y incorporándose a ese gasoducto, Bolivia como país que aporta también gas, y traerlo, pasando por Uruguay, traerlo aquí en Argentina, es una cosa que quedó allí. Y hay muchas cosas propuestas muy interesantes, porque les quiero decir una aquí que tú eres casi